Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. La paz del Señor sea con todos ustedes. Bendígale Dios con abundancia. Una vez más le saluda el hermano Eliud Espinosa Díaz con la clase bíblica semanal, la lección número 6 para esta semana, en el tema de unidad que llevamos, los valores esenciales de la iglesia, y con un tema para la lección de hoy, liderazgo participativo. Pueden buscar la base que el leccionario está usando, Efesios 4, 11 al 16. De favor les pediría que me escuchen en esta clase con un poco de detenimiento. Entiendo que está un poco profunda, dado que es un tema tan abarcador que se nos hace un poco complicado darlo en 20 minutos. Me hubiese gustado que esta clase tuviera por lo menos 3 oportunidades para poder desarrollarla. Hemos tratado de simplificarla. Así que vamos a hablar de liderazgo participativo o compartido. Liderazgo no es otra cosa que una capacidad que tiene la persona para influir, para organizar y para motivar a otros. Y un líder es una persona que puede conducir a un grupo al logro de una meta. En la función de dirigir se aceptan 2 posiciones descriptivas. Se nace con un potencial de liderato y esa característica se puede desarrollar mediante la educación y la práctica. Así que no necesariamente se nace para ser líder, pero sí se puede traer esa característica y desarrollarla mediante la educación. Así que la posición de un líder frente al grupo que dirige, en este caso nuestro, la iglesia, le otorga la autoridad que necesita. Es la posición la que mantiene la autoridad. La autoridad del líder siempre va a ser delegada. Él la puede delegar o la recibe por delegación. La gente veían a Cristo como quien tiene autoridad. Lo pueden verificar, Marcos 1:22. Y cuando Cristo resucita, le dice a los discípulos en Mateo 28:18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo le dijo a sus discípulos en una ocasión, les doy poder y autoridad sobre demonios y enfermedades, y les dijo a quien les remitiere los pecados los serán remitidos, y le dio un sinnúmero de cosas. Una de estas citas la puede verificar en Mateo versículo 9 o capítulo 9 versículo 1. Así que alguien o algo te confiere esa autoridad cuando estás en una posición de liderazgo. Tal aspecto es necesario e identifica las posiciones o los cargos, la autoridad. Mientras más autoridad tiene el cargo que tú ejerces, más autoridad
vas o más capacidad de liderato vas a desarrollar. La posición del líder frente al grupo que dirige, en este caso la iglesia, es quien le otorga la autoridad. En una posición de autoridad, si tú no sabes delegar o aprendes a delegar, no serás un líder eficiente. ¿Por qué? Porque recuerda, tú no lo puedes hacer todo, y más aún, no eres el mejor o el único que lo puedes hacer. No eres una persona orquesta que toca todos los instrumentos a la vez. A esa delegación que se hace en el liderato se le conoce como liderazgo participativo o liderazgo compartido, que esto es que incluye a otros en el funcionamiento sin perder el control de ellos. En mi carrera profesional, mi mayor desempeño ha sido en la rama de administración. Eso a mí me encanta y me gusta, me satisface la definición de administrar, que es conseguir los objetivos a través del esfuerzo de los demás. Y vaya cotejando si esa no es la función del pastor, si esa no es la función del presidente de las sociedades, si esa no es la función del líder de grupo, si esa no es la función del líder de adoración, si no es la función del maestro, conseguir el objetivo a través del esfuerzo de los demás. El líder va a usar la autoridad para guiar sus seguidores hacia la meta. Hay que tener en cuenta siempre que solo se delega autoridad para que funcionen. La responsabilidad es indelegable. Si estás a cargo de algo y delegas funciones, necesitas mantener una supervisión efectiva, dado que la responsabilidad por las fallas será tuya. Si algún pastor me está escuchando, luego no diga que esto falló porque el presidente de los caballeros o de las damas o el director de educación cristiana no hizo su función. No, el que no la hizo fue el pastor, que no supervisó a tiempo. La responsabilidad no se delega, y lo mismo pasa a los presidentes y a las demás personas. Tú delegas autoridad, pero no delegas responsabilidad. La delegación es el arte de funcionar con las personas. Delegar es especificarle a la gente cuáles son sus responsabilidades y a la vez dirigirlos a lograr que se cumplan cabalmente. Si usted busca, Cristo es un ejemplo de ello. Incluso a Pedro le dijo, las cosas no se hacen así, Pedro. Vete y tira el anzuelo, péscate un pez y ve y paga por nosotros. Hay que ser honesto en todo. Esa autoridad directiva que tiene el líder nunca se debe ejercer por imposición arbitraria. El líder impositivo pierde el respeto de sus seguidores. Es el pueblo, como dije ahorita, quien le confiere esa autoridad. Así que úsela con cordura. Es compartida, no es unilateral. Recuerden también que les dije, veían a Cristo como quien tiene autoridad. Recuerde esto siempre. Siempre que tenga un puesto de cargo y autoridad, recuerde esto. Y más usted si es pastor. No se equivoque. Tanta autoridad tiene usted como líder, como la congregación o grupo al cual usted dirige. Si se pone muy dictador, hasta las bendiciones personales desaparecen. Si no hay congregación, no tiene que haber pastor. Si no hay sociedad de damas, no tiene por qué haber presidenta.
Claro está, tampoco se puede permitir el desenfreno en la conducta, pero se disciplina con sabiduría. El líder auténtico va a reconocer sus fallas, debe ser sencillo y humilde y debe tener siempre presente 3 conceptos básicos. Número 1. El liderazgo debe estar basado más en la calidad que en la cantidad. Calidad de liderato, no cantidad de cosas que se hacen. Número 2. Los cristianos no deben encerrarse en ciertos títulos y nombres para describir a los dirigentes de las iglesias y de las ramas de las iglesias. Hay diversidad de ministerios y operaciones ministeriales. Cotégelo, en la lectura básica lo tenemos hoy. En Marcos 10:45 y en Lucas 22:27 se proyecta el liderato de Jesús en uno de servicio para los demás. Su liderato es creador y constructivo. No es de poder político, no es de rivalidad ni de discordia. Cristo rompió con eso. Su liderato no es autoritario, es un compromiso con las causas justas del reino. Jesucristo, contrario al sistema de los sacerdotes de Israel, implanta un nuevo estilo de liderato en la iglesia. Es el nuevo hombre. El liderato de la iglesia o en la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3 versículos 2 al 7 y en Tito 1 versículos 7 al 9. A mí me gustó cómo lo presenta la versión de la Biblia Lenguaje Actual. Consígalo, versión de la Biblia Lenguaje Actual. Vamos a encontrar en esas citas los requisitos que debe tener un líder. Los requisitos que debe tener un líder cristiano. Son mayormente relacionados al pastorado, pero aplican también al liderato directivo de la iglesia. Marido de una sola mujer. No podía tener 2, como lo permitía la ley a la ciudadanía en aquel momento, Levítico 21 y Deuteronomio 21:15. Debe ser sobrio, o sea, que tenga autoridad o autocontrol. Sobrio, que tenga autocontrol. Prudente, que sea sabio. Decoroso, de vida ordenada. Hospedador, que comparte. Apto para enseñar, con capacidad de transmitir conocimiento. No dado al vino, con control de temperamento. No pendenciero, sino amable, eso es pacificador. Apacible, eso es nivelador de circunstancias. No codicioso, eso es no ser tacaño o avaro. Buen gobernador de su casa. No neófito, eso implica un aprendiz de evangélico. Con buen testimonio de los de afuera. Y cuando llega a la versión en Tito le dice no soberbio, que eso es que no sea fácil de descontrolarse, de mecha corta, como decimos en el país. No iracundo, que sea templado. Amante de lo bueno. Justo, que sea imparcial, no vandalizado. Santo, eso es separado del pecado. Y retenedor de la palabra, que tenga una vivencia de ella, no solo una prédica. La iglesia es una comunidad cristiana no civil, aunque se compone de civiles. Por eso, su liderato necesita ser dual, mutuo, compartido. Esto es lo que presenta el capítulo 2, versículo 42 del libro de los Hechos. Ahí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros,
compartían el pan y oraban juntos. Esto es lo que la iglesia debe mantener en su liderato. Observe las características que presenta ese pasaje. Hay una conciencia de un nosotros, es compartido. Hay unas relaciones estrechas e íntimas, todo es común, es participativo. Hay un código de comportamiento. Oraban y estaban juntos. Tenían unas mismas costumbres religiosas, aunque compartían y disfrutaban unánimes y juntos del pan, todo le era en común y oraban por ello. Y tenían un mismo marco de ideas y valores. Habían alcanzado la función de la iglesia de forma compartida. Líderes y feligreses juntos. Habían llegado a lo que es la barca del evangelio. La figura de la barca es una figura de la iglesia. El líder en su kibernesis, y kibernesis no es otra cosa que el arte de conducir una barca para guiar a los tripulantes y los pasajeros de esa nave hacia un punto determinado. Por eso, ese líder debe gozar de la confianza de todos. Usted no se va a montar en una barca donde el timonel de la barca no sepa dirigirse por la brújula, ¿verdad? Pues el líder en su kibernesis debe saber los mares por donde transita, cómo está el tiempo, cómo está el clima, si hay aguas profundas o si hay aguas llanas. Es un colaborador de Dios en la redención de todos los hombres. Dios hace la redención. El líder colabora con ella. El líder es uno que quiere seguir aprendiendo, quiere aprender más para poder servir mejor. Y en esa barca va a encontrar que puede haber designado líderes que puedan estar confundidos. Y esos líderes confundidos son los que en ocasiones creen tener un monopolio de la verdad. Son celosos y guardadores de la ortodoxia. Y la ortodoxia es creer estar en lo cierto según su criterio personal. Y no es malo estar en lo cierto. Malo es creérselo por criterio personal o particular. Muchos líderes acusan a otras disciplinas religiosas de ser dogmáticos, pero también ellos lo son. Le voy a dar 4 ejemplos de líderes confundidos. Número 1, el autócrata. Ese es aquel que a nivel inconsciente tiene una confusión. Está constantemente diciendo, el Señor me ha dicho. Usa un lenguaje bíblico para tratar de obtener autoridad. Acuérdese, tenemos el discernimiento del Espíritu para descifrarlo. Lo que está expresando es su confusión y ambición escondida. No es sincero y controla ciertas mentes en la iglesia. Los líderes confundidos autócratas se sienten gratificados porque muchas personas los siguen a ciegas. El líder confundido puede propiciar un antagonismo en la iglesia. Uno de los líderes autócratas es el antipastor. Tercera Juan, versículo 9, nos da el ejemplo de Diótrefes, cuando Juan lo dice. Otro líder autócrata confundido en la iglesia es el yoísta. Todo es por yo y por él, y con su yo
ofenden la iglesia. Recuerde, puede haber diferencia de criterios con el pastor y con el liderato. Eso nunca va a faltar. Pero siempre debe mediar el respeto. Si no lo hay, algo está pasando. Otro ejemplo es el líder criticón. Siempre está en negativo. No le interesa lo positivo. Su coro preferido es: la iglesia no está haciendo nada. Entendemos que Jesús fundó una iglesia con gente imperfecta, pero capaz de ser instruida por el Espíritu Santo. Jesús pastoreó una iglesia timorata, que eso es que tiene miedo a situaciones nuevas. Una iglesia timorata y enfermiza hasta que el Espíritu Santo la cura. El tercer ejemplo es el líder hereje. Tiene un análisis parcial o sectario. La herejía no consiste en afirmar algo contrario a la verdad, sino pasar la lupa en una parte de la verdad, magnificarla e ignorar el resto de la misma. El cuarto ejemplo que le doy es el líder falso. Ese está consciente de que es falso y no tiene ningún interés en la iglesia. Con él se descubre la ingenuidad de alguna gente en la iglesia, no de toda la iglesia. Alguna gente lo va a seguir. Está definido en su falsedad y busca algo. Es lobo disfrazado de oveja. Es oportunista. En un liderato compartido, participativo en la iglesia, siempre el Espíritu Santo va a iluminar sobre este 4 tipos de personas, y alguien, si el pastor no lo ha notado, le va a decir: pastor, está sucediendo esto, el Espíritu me lo reveló, porque el Espíritu de Dios dirige la iglesia. Para identificar esta clase de líderes bajo el liderato compartido, aparte de la iluminación del Espíritu Santo, entonces la iglesia tiene que crecer en 5 aspectos. Número 1, conceptualmente, con gente entrenada en fe y educación teológica. Número 2, en profundidad, unánimes en una experiencia de relación unos con otros. Número 3, en altura, con comunicación y reflexión con Dios. Número 4, orgánicamente, como organismo vivo, que haya una sabia administración en ella, tanto en lo secular como en lo espiritual. Y número 5, teológicamente, conociendo los argumentos fundamentales de las creencias que la forman. Dado el auge del divisionismo, ese divisionismo religioso y las muchas sectas donde los grupos divisionistas reclaman un monopolio de la verdad, la iglesia tiene que proyectarse auténtica, única, con el evangelio que no falla. Bajo la dirección del Espíritu Santo, el liderato de la iglesia necesita renovarse al evangelio que predica. Tiene que despertar del sueño de conformidad, del confort, abrir los ojos y ver que el cristiano necesita un nuevo compromiso. Tiene que ser relevante y tener una palabra de esperanza. Debe llenar las necesidades de una comunidad, y al hacer esto demuestra su madurez. Para lograrlo, el liderato de esa iglesia debe estar plenamente capacitado para que de forma compartida y participativa puedan alcanzar las metas establecidas, incluyendo el cielo. La paz del Señor sea con todos. Les saluda nuevamente el hermano Eliud Espinosa, recordándole que siempre esperamos sus respuestas, sus preguntas, su argumento, su reacción
Y si le hace falta algún texto bíblico para poder reafirmar y fundamentar los conceptos que quiere enseñar, aquí en la librería estamos a su disposición para ayudarle y encaminarle a ello. Dios les bendiga con abundancia.